pegó duro justo la caída. No, Bien, muchas gracias, Domingo. En primer lugar, quisiera saludar al señor presidente de la Ilustrísima Corte Suprema de Justicia, señor Sergio Muñoz, quien ha aceptado la invitación que le hemos tendido en el mes de mayo pasado, a momento que lo visité en la dependencia de la Corte Suprema en Santiago de Chile. Y al mismo tiempo saludar a cada uno de los participantes y expositores que hemos invitado para este seminario sobre contexto jurídico y sistema normativo mapuche. Tenemos un sincero interés en desarrollar un diálogo con la Corte Suprema de Justicia porque tenemos la convicción que disponemos de un contexto jurídico normativo que nos invitan a dialogar en el ámbito del derecho. Señor presidente, tenemos varios temas que quisiéramos compartir con usted, y esto tiene relación con el largo tiempo que se ha tomado la situación mapuche para buscar y arribar en una forma aceptable de entendimiento entre el pueblo mapuche y la sociedad chilena. A pesar de que existen razones poderosas que legitiman la necesidad de establecer una nueva relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, no ha sucedido un reconocimiento. De parte del movimiento mapuche, hemos presentado varias iniciativas tendientes a resolver la situación de controversia y tensión que vivimos en el sur. Personalmente he desplegado diversos esfuerzos con distintos actores políticos en el país, que consisten en diálogo con los distintos partidos políticos, con los distintos gobiernos de turno y en los últimos momentos de las últimas 2 décadas que hemos vivido. Hemos observado una resistencia institucional para abrir un proceso de reconocimiento al pueblo mapuche y sus derechos. Paralelamente a esta situación, la comunidad internacional, es decir, los órganos de protección a los derechos humanos de la Organización Intergubernamental de Naciones Unidas, nos han presentado valiosas recomendaciones, y especialmente al Estado de Chile, que provienen del Comité del Pacto de Derechos Económicos y Sociales, del Comité de los Derechos Civiles y Políticos y el Comité Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Con estas valiosas recomendaciones que disponemos, tenemos una buena base para realizar un diálogo constructivo. Sin embargo, estas no han sido tomadas en consideración por los órganos competentes del Estado. A pesar de las limitantes que en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el país, el derecho internacional ha avanzado muy significativamente en adopción de normas que reconocen los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Me refiero al reconocimiento del derecho a la libre determinación y el reconocimiento de los tratados, lo que en Chile son conocidos como parlamentos. Estos derechos están estipulados en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptado el 13 de septiembre del 2007, al momento que la Asamblea General adoptó esta norma, del cual Chile se adhirió con su voto sobre esta declaración. Señor presidente, quisiera subrayar que este conjunto de derechos que hoy disponemos, como consecuencia de la evolución del derecho internacional, como son el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y el reconocimiento de los tratados mapuche, nos plantean y predicen importantes novedades para el futuro como pueblo en el proceso de implementación de estos derechos. En vista que somos titulares del derecho de libre determinación, hemos tomado la decisión de darle forma concreta a este derecho, y esta podría constituir un procedimiento propiamente indígena o un procedimiento que se oriente a una asamblea constituyente mapuche. Cual sea la ruta
que tomemos, esta tendrá por objeto armonizar nuestra relación institucional con el Estado chileno mediante un estatuto de entendimiento. Por otro lado, en el mes de abril realizamos la tercera cumbre mapuche y luego de muchas reflexiones internas hemos concluido sobre la imperiosa necesidad de establecer una comisión de esclarecimiento histórico, debido a que no hay un estándar para el entendimiento de la situación mapuche desde el punto de vista histórico. Cada gobierno y cada autoridad establece su propia manera de entender la historia y establece su propio estándar para la relación con el pueblo mapuche. Sin embargo, una comisión de esclarecimiento histórico podría esclarecer los hechos que generan controversia y del mismo modo recomendar medidas reparatorias y medidas para el establecimiento de una institucionalidad que asegure una paz firme y duradera. Señor Presidente, en los meses pasados del año en curso se ha llevado un proceso de consulta en el país como resultado de la vigencia del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. A este respecto, siendo el convenio un instrumento vinculante, a la hora de aplicar sus disposiciones se le resta su carácter vinculante, lo que genera preocupación de parte de los pueblos indígenas, quedando en una suerte de protección de sus derechos y especialmente los derechos patrimoniales territoriales y que aseguran preferentemente la inversión privada en desmedro de nuestros derechos colectivos. El convenio 169 de la OIT le entrega herramientas a los órganos de justicia, y en su artículo 10 establece: cuando se impongan sanciones penales previstas por la ley general a miembros de dichos pueblos, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Seguidamente, el mismo artículo establece: deberán darse de preferencia tipo de sanciones distintos del encarcelamiento. Señor Presidente, esta disposición nos parece de vital importancia y nos puede ayudar a resolver cuestiones que afectan a los pueblos indígenas en el marco de las resoluciones penales que aplican los tribunales a personas de comunidades mapuche. Esta disposición del convenio nos invita a dialogar sobre medidas sustitutivas aplicables a personas indígenas. La legítima pregunta que surge en este contexto jurídico es: ¿quién determina tales medidas sustitutivas? Una opción sería que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley al Congreso para que determine o regule dichas medidas sustitutivas. Una segunda opción, que la propia Corte en su facultad reglamentaria determine algunas medidas sustitutivas con personas indígenas. La tercera opción sería que los propios mapuche elaboren las medidas correspondientes. Las tres opciones son legítimas. Sin embargo, el principio de cooperación que comprende el convenio podría quedar excluido. Por tanto, considero que hay una cuarta opción y que estas medidas sustitutivas sean identificadas y elaboradas constructivamente entre los órganos jurisdiccionales y las instituciones del pueblo mapuche. Señor Presidente, quisiéramos revelar nuestra cultura y nuestras instituciones a que coayuden al cumplimiento de ciertas medidas sustitutivas con personas de origen indígena, en el sentido de que las medidas tienen por objeto reinsertar a la persona en la sociedad, y en este caso sería la reinserción en la cultura mapuche. Ofrecer la cultura mapuche y sus instituciones significa identificar claramente cuáles son esas instituciones mapuche, si estas son de naturaleza ancestral o contemporánea, esta última entendida de aquellas que provienen de la ley. Señor Presidente y estimados hermanos participantes de este seminario, el pueblo mapuche dispone de instituciones ancestrales claramente definidas y plenamente vigentes, que le brindan vida cotidiana a la cultura y que le brindan comunidad a todas las personas que integran un LOF y le otorgan eficacia a la convivencia comunitaria. Tenemos dos instituciones universales en la cultura mapuche plenamente vigentes: las instituciones del Lonco y la institución de la Machi. Ambos son de naturaleza ancestral y cada una de ellas están revestidas de facultades especiales en la convivencia comunitaria y gozan de una legitimidad social comunitaria incuestionable. Estas ideas, señor Presidente, las presentamos de manera preliminar
lo que nos invita a seguir desarrollando conjuntamente un diálogo para utilizar de manera más adecuada, progresiva y pertinente el contexto jurídico que disponemos en el país, y de esta manera ayudar a resolver en el ámbito del derecho las tensiones y controversias que vivimos en la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Señor presidente y estimados hermanos de las comunidades mapuche y estimados invitados, los mapuches hemos sido objeto de un conjunto de actos discriminatorios desde el punto de vista de la norma jurídica. A modo de ejemplo, el Decreto Ley 2568, adoptado en la dictadura militar, es el mejor ejemplo para entender cómo se han utilizado las normas jurídicas para materializar el despojo de nuestras tierras y al mismo tiempo para negar nuestros derechos colectivos. Por otra parte, el Estado chileno, a pesar que había convenido un conjunto de tratados o parlamentos que tenían por objeto la protección del territorio mapuche, tomó la decisión de invadir militarmente al pueblo mapuche que vivía pacíficamente en su ancestral territorio. Estas acciones militares, además de diezmar la población mapuche, significó la confiscación, toma y ocupación del territorio mapuche y sus recursos, hecho que se consumó finalmente en 1881. Los actos similares a la pacificación de la Araucanía, donde han ocurrido en el mundo, han sido calificados por el derecho internacional como acto contrario a los principios generales de los derechos humanos y de los derechos humanos de los pueblos indígenas. En este sentido, la Declaración de Naciones Unidas establece que las tierras y territorios que fueron tomados, confiscados, sin el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, deben ser reparados, restituidos e indemnizados. Señor presidente, otro asunto de preocupación está referido a la aplicación de la ley antiterrorista. Afortunadamente, los tribunales, en sus deliberaciones, en su gran mayoría de los casos, han determinado no utilizar dicha norma porque los actos no son constitutivos de delitos o conductas terroristas. Opinión similar han tenido todos los órganos de protección de los derechos humanos del Sistema Intergubernamental de Naciones Unidas, incluidas las conclusiones jurídicas del relator especial sobre terrorismo y derechos humanos, quien visitó el país el año 2013. El relator especial concluyó que no había terrorismo de parte de los mapuches, pero además recomendó abrir un diálogo político para buscar formas de resolver las relaciones institucionales. Entendemos que la invocación de la ley antiterrorista obedece al desconocimiento que subsiste sobre el pueblo mapuche, su historia y su derecho, pero al mismo tiempo por la ausencia de instituciones adecuadas para resolver las cuestiones que afectan al pueblo mapuche. Finalmente, en este año nuevo mapuche, regulado por el calendario ancestral, lo que da cuenta que somos una cultura diferente, manifestamos nuestra firme disposición del diálogo, propiciamos un reconocimiento de nuestros derechos basado en la dignidad y la igualdad, asumimos las tensiones y controversias que vivimos en la actualidad como una oportunidad para erradicar los obstáculos que impiden un reconocimiento genuino de los derechos del pueblo mapuche. Muchas gracias. Hemos escuchado las palabras de Ocán Wilcamán. En el desarrollo del seminario habrán preguntas y comentarios desde las distintas temáticas que se abordarán.